La educación para la paz surgió como una idea fuerte luego de la Primera Guerra Mundial, con lo que significó para la humanidad esta profunda experiencia de devastación y de potencial destructivo del ser humano, puesto en situación de guerra, puesto en situación de conflicto extremo. Y a partir de ahí se empezó a pensar en incluir la educación para la paz en la currícula de los estudiantes, justamente como modo de prevenir futuros conflictos de este mismo tipo. Luego Galtung empieza a estudiar fuertemente de qué contenidos estaría compuesta la educación para la paz, y básicamente él extracta valores fundamentales que deben ser transmitidos desde la misma escuela para que una sociedad pueda trabajar sus conflictos, para que pueda gestionar creativamente aquellas situaciones problemáticas que va atravesando. Y dice básicamente Galtung que el conflicto no es en sí mismo malo, que el conflicto es algo que va a surgir naturalmente entre los seres humanos, que hasta es inherente a las relaciones humanas. Incluso él habla no solo del conflicto, sino de la agresividad. Y también dice que la agresividad no es en sí misma ni buena ni mala. El problema de la agresividad es cuando no se encuentra un cauce para darle de algún modo un tratamiento adecuado y constructivo. Entonces la agresividad se convierte en algo potencialmente muy destructivo, que es lo que pasa básicamente en las situaciones de guerra o en las situaciones de conflictos armados, aunque no se llegue a una guerra. Entonces, lo importante que Galtung decía es que es imposible pensar en la educación para la paz si tenemos situaciones de represión, de alienación del ser humano, si tenemos situaciones de manipulación, si tenemos necesidades básicas no cubiertas. O sea que en este sentido implica directamente a los estados del mundo a trabajar estos otros aspectos que hacen a la función específica del Estado hacia los ciudadanos, que tiene que ver con una posibilidad cierta de ofrecer el contexto para que estas necesidades básicas de los seres humanos estén cubiertas, como el alimento, la salud, la seguridad, la educación, son cuestiones básicas. Además de eso, obviamente, trabaja mucho Galtung todo lo que es la comunicación humana y el tipo de comunicación que se debe dar en la educación para la paz, que es muy diferente a la educación, a la comunicación para el conflicto. Él, cuando habla de paz, se refiere a la paz positiva, no a la paz negativa, porque la paz negativa es esto que muchas veces hemos escuchado: no hay ni un sí ni un no, nadie se mueve en la clase, nadie dice nada en contrario, claro, pero porque es una paz negativa en el sentido de que estaríamos hablando prácticamente de la Pax Romana, donde, claro, bajo el imperio de la fuerza, nadie va a hablar, por supuesto, pero esa es una paz ficticia o una paz negativa. Galtung se refiere a la paz positiva, que es aquella que propicia el desarrollo de la creatividad en los seres humanos, aquella que es dinámica, que está permanentemente en proceso, fluyendo entre los seres humanos, porque es una construcción permanente. Entonces, lo importante a tener en cuenta que si nosotros vamos a trabajar en la cultura de la paz, lo cual sería esperable que lo hiciéramos como sociedad toda, y cada uno desde nuestro lugar, lo primero que tenemos que visualizar es la posibilidad de trabajar el conflicto como una situación natural entre los seres humanos que debe ser trabajada, valga la redundancia, que debe ser trabajada de un modo determinado. Esto significa lo siguiente: cuando a cualquiera de nosotros se nos pregunta cuál es la connotación de conflicto en nuestra cultura, vamos a hablar de un problema, algo de lo que hay que huir, algo inmanejable,
agresión, violencia, etc. Sin embargo, en la cultura de la paz lo que nosotros vamos a trabajar, al decir de Galtung y por supuesto todos los que trabajamos en este sentido, es la posibilidad de ver al conflicto como una oportunidad, como una posibilidad de crecimiento, como una posibilidad de enriquecimiento y avance de las relaciones, como una posibilidad de renovar los vínculos, porque cuando nos podemos entender, y por suerte a través del conflicto nos podemos entender, si podemos ver que tu posición o la posición de los demás es diferente de la mía, pero que enriquece, en definitiva, este objeto conflicto sobre el que estamos tratando. Entonces, si nosotros vemos esta posibilidad del conflicto que nos abre una perspectiva inmensa, podremos avanzar en la cultura de la paz.